Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando con la unidad número 3, que son las ecuaciones de primer grado en una variable, en su lección número 1, que es la misma, nombre, ecuación de primer grado en una variable, con el tema solución de ecuación de primer grado por transposición de términos. El objetivo es encontrar la solución de la ecuación usando la transposición de términos. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, resuelva la ecuación x menos 4 igual a 5. Para resolver esta ecuación vamos a utilizar las propiedades de la igualdad, como hemos hecho anteriormente, donde recordemos que la idea es eliminar primero ese 4 que está restando con la x, y para poder eliminar lo que hacemos es colocar ese 4 en diferente operación o en diferente signo. El 4 es negativo, entonces lo vamos a colocar en positivo en ambos lados de la igualdad. Negativo 4 más 4 es 0, por lo tanto queda x igual a 5 más 4, que es 9, en donde ya tenemos el valor que es 9. Ahora, vamos a ver que este proceso también lo podemos trabajar utilizando un mecanismo que sea más corto los pasos, ¿sí? Tratar de reducir los pasos, los procedimientos, en donde si observamos bien, el segundo paso, que es cuando colocamos sumar términos en ambos lados, si omitimos ese paso, ¿qué sucede con el 4? El 4 lo que sucede al final es que ha cambiado de posición, pero también ha cambiado de signo, ¿sí? Cambia de posición respecto a quién, respecto al igual. Primero estaba antes del igual, o sea, en el primer miembro del igual, y ahora está en el segundo miembro del igual, o sea, después del igual. Como ha tenido ese cambio de posición respecto al igual, cambia de signo, ¿sí? Y vamos a decir que está negativo, pasa al otro lado a positivo. Y entonces automáticamente encontramos que el resultado es 9, de igual forma. A este proceso que acabamos de realizar, de trasladar un término de un lado de la ecuación al otro lado, cambiando su signo o su operación, se le llama transposición de términos, ¿sí? Se llama transposición porque se ha transformado o se ha cambiado de posición. Veamos un ejemplo más. Nos dice, resuelva la ecuación 5x igual a 4x más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Igual, primero lo vamos a desarrollar utilizando las propiedades de la igualdad, en donde la idea es que las variables o el 4x pase al lado izquierdo de la igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es que ese 4x lo vamos a eliminar de ese lado. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? El 4x está positivo, entonces lo vamos a colocar de forma negativa en ambos lados. Al hacer esto, los 5x menos 4x como tal, donde 4x menos 4x es 0, ¿verdad? Entonces solo nos queda el 12. 5. Ahora, si vemos este mismo procedimiento utilizando el mecanismo que habíamos hablado, ¿qué sucede con el 4? X ha cambiado de posición, ¿sí? Estaba el lado derecho positivo, pasó al lado izquierdo negativo. Al hacer este cambio o esta transposición, ha cambiado de posición respecto al igual y cambia también de signo, de estar positivo a estar negativo. Seguimos trabajando lo del lado izquierdo. 5x menos 4x es x, que esto va a ser igual a 12. Observemos que esta transposición de términos también se puede aplicar a las variables, no solamente a los números, ¿sí? Sino que también se aplica a las variables. Y terminamos de desarrollar el otro lado, que también nos va a dar x igual a 12. Veamos el siguiente ejemplo. Resuelva la siguiente ecuación utilizando transposición de términos. Recordemos que la idea es pasar o tener todas las variables en un solo lado y los números en el otro. Entonces vamos a decir variables a un lado y números al otro, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que cambian de posición? El negativo 4 y el 3x, ¿sí? Porque deben de estar las variables en el lado izquierdo, entonces la 3x está al lado derecho de la igualdad, debe cambiar de posición, y el negativo 4 debe estar al lado derecho de la igualdad, o sea que debe de cambiar de posición. Copiamos primero el término que no cambia de posición, que en este caso es 5x, y luego el 3x, que debe de cambiar de posición, que está positivo, pasa a negativo. Esto va a ser igual a 6 porque el 6 no cambia de posición, entonces primero se copian los que no cambian de posición y por último los que cambian de posición. Entonces el negativo 4 pasa al otro lado a positivo 4. Un detalle muy importante, aquí hemos omitido las flechas, ¿sí? Si ustedes observan, ya no es necesario estar escribiendo las flechas, eso ya queda como quien dice en el pasado. Y otro detalle muy importante es que en el lado izquierdo de la igualdad quedan las variables y en el lado derecho los demás términos, o sea los números. Por eso decimos variables a un lado y números al otro. Seguimos resolviendo 5x menos 3x, que es 2x, y 6 más 4, que es 10. Ahora, ¿qué sigue? Este 2, que
que está multiplicando a la x, la operación opuesta a la multiplicación es la división. Por lo tanto, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces dejamos la x sola y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿A quién? Al 10. Por eso se coloca abajo del 10. ¿Sí? No se coloca 2 sobre 10, sino que abajo del 10, porque el que pasa a dividir es el 2. El 2 pasa a dividir al 10. Y 10 entre 2 es 5. Entonces ese sería el resultado al ejercicio. Veamos un ejemplo más, siempre aplicando transposición de términos. Recordemos variables a un lado y números al otro. ¿Quiénes deben de cambiar de posición? El negativo 3 y el 9x. Por lo tanto, quedaría 7x, 9x está positivo, pasa al otro lado a negativo, entonces menos 9x. Va a ser igual a 23, porque el 23 no cambia posición, y el 3 que está negativo pasa al otro lado a positivo. 7x menos 9x es 2x. Y 23 más 3 que es 6, 26. Recordemos que no es necesario escribir las flechas, ¿sí? Ya esas flechas dejémoslas en el pasado. Ahora, la misma idea, ese negativo 2 está multiplicando a la x, entonces debe pasar al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría x, que va a ser igual a 26 entre negativo 2, ¿sí? Porque ese negativo 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría como x es igual a 26 entre negativo 2, negativo 13. Sería el resultado del ejercicio. Como unas reglas, podríamos decir que el procedimiento para resolver una ecuación de primer grado va a ser 1. Transponer los términos con la x al lado izquierdo y los otros al lado derecho. Variables a un lado, números al otro. Reducir los términos semejantes en cada lado y escribir la ecuación de la forma ax igual a b. Muchas veces ese valor de a puede ser 1, ¿sí? O puede ser cualquier número. Y por último, dividir ambos miembros de la ecuación ax igual a b entre a, siempre y cuando el valor de a sea distinto de 0, para encontrar el valor de x, que es la solución a la ecuación. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.